segunda faceta de ti, Marco, que está espectacular, que es como muy nutricia porque aportas mucho contenido, que es la de consultor. Sí. O sea, conozco mucha gente, pero no sabes cuánto. Mucha gente Claro. que de repente, de un día para otro, dice, pues ya soy conferencista. Pero tu caso es bien distinto. Mi caso es distinto porque yo crecí en el mundo del desarrollo personal, porque mi mamá daba conferencias todo el tiempo, yo era su productor, entonces me llevaba y me sentaba, y yo le operaba el audio y el video y todo, y yo aprendía así. Entonces crecí viéndola y llevaban un montón de conferencistas con los que no solo los veía yo en el escenario, yo era el niño Avon porque pues estaba rodeado de productos y de señoras. Lo que pasa es que obviamente mi sueño era radio y televisión. Mi abuelo fue uno de los fundadores de la radio en México. Tenía una estación de radio en la casa en Tijuana, donde vivíamos. Y entonces empecé en radio y televisión, pero lo de las conferencias y el crecimiento personal, pues lo aprendí desde chico, lo respiré desde niño. Entonces, no fue desde fuera, se podría ver como que cómo pasó de conductor de concurso a consultor, a conferencista, sí, claro. ¿Por qué le gusta esto? Pero pues yo no lo veo raro porque para mí es simplemente regresar a lo que... O sea, fue al revés entonces, tú estabas más metido en el contenido de desarrollo personal, tienes el éxito mediático, ¿no? Y bueno, por supuesto esto catapulta y te lleva a otro nivel. Y creo que por eso lo tuve, porque tenía desarrollo personal desde niño, porque crecí con una mamá que era una coach maravillosa, que me coachaba, era mi porrista. Te entrenaba y te daba actitud, y te daba contenido, y te daba... Pues desde niño, cuando yo le decía mis sueños, que a lo mejor a una mamá le podrían haber parecido guajiros, yo tenía 3, 4 años y le decía, yo te voy a mantener, yo te voy a sacar adelante, quiero ser locutor de radio, quiero ser conductor de televisión. Me decía, perfecto. Y me decía lo que siempre repito, decía, mijito, todos tienen sueños, pocas personas están dispuestas a pagar el precio de alcanzar tus sueños, ¿qué vas a hacer? Entonces hicimos un plan y le pedí a Santa Claus que me trajera lo que en esos tiempos, bueno, ahora ya están regresando los tocadiscos portátiles, una grabadora de cassettes, un micrófono, y me prestaba su micrófono y una bocina. ¿4 o 5 añitos tenías? Cuando eso ya pasó, yo creo que ya tenía como 5 o 6 años. Y entonces jugaba que yo tenía mi propia estación de radio. ¿Tenías tu cabina? Sí. Ponía la bocina afuera de la habitación, cerraba la puerta y adentro tenía mi cabina. Y pregrababa mis entradas, salidas comerciales. Porque yo me metía a la estación de radio del abuelo y ahí estaban los locutores. Entonces yo crecí en una estación de radio, literalmente. Entonces yo jugaba que era... Entonces, ya para no hacer largo el cuento, mi mamá siempre me enseñó esa disciplina de, ok, quieres un resultado, pues hay que invertirle y hay que tener ese mindset. Y me dijo, lee para que amplíes tu vocabulario, porque pues no tienes un vocabulario muy limitado. Entonces imagínate que yo era pues un niño aprendiendo a leer, aprendiendo a hablar, y la veía hablar en público, y entonces de repente las conferencias, cuando les daba, me daba chance que yo agarrara el micrófono delante de todas las señoras de Avon, y me subía y les daba la bienvenida, y acomódense, y recuerden que los catálogos, y no sé, entonces yo ya les daba los avisos de la parroquia, ¿no? Entonces me fui soltando ahí, entonces ya cuando por fin llegué a radio, por fin llegué a televisión, pues ya traía yo mucha... O sea, yo no conozco otra vida que no sea hablar en público. Eres un extraordinario comunicador, pero vaya, mucha gente podría quedarse con el tema de la conducción, inclusive de eventos, que sé que también conduces eventos de cuando en cuando, pero yo creo que esta formación de tomar contenido de otras personas, libros, información, traducirlo y acomodarlo y compartirlo con las audiencias, hay que tener preparación y vocación. Y te tiene que gustar. Y a mí me conmueve mucho. O sea, a mí yo creo que te sucede seguramente a ti igual y a toda la gente que terminamos de alguna u otra forma siendo conferencistas, o que es una forma de ser maestro, ¿no? O educador. De alguna manera, claro, en educación. Aprendes algo nuevo y te entra con unas ganas no solo de aprenderlo tú, sino de compartirlo. Y esa es la vocación. De compartir. Te pasa igual, ¿no? Sí. Bueno, pues ya son también 32 años de estar en estos menesteres, ¿no? Pero entonces, ¿y cuáles son tus temas como principales? Yo me encontré alguna vez hace muchos años la primera referencia de ti con vendedores perros. Sí. Yo decía, ¿y qué tiene que ver el de la tele con estos vendedores con esto? perros? Porque además fue hace como, no sé, 15 años, una cosa así por el estilo. 20 o sea, ya. no había todavía este boom de personalidades dando conferencias, ¿no? Entonces yo decía, ¿y qué tiene que ver este cuate con vendedores perros? ¿Cómo llegas a estos temas y cómo te entrenas? ¿De dónde tomas la información para luego compartirla? Vendedores perros es uno de los libros de la serie de Padre Rico Advisors o Rich Dad Advisors que escribió mi querido maestro y mentor Blair Singer. Y yo había pasado por un capítulo medio raro en la televisión donde me habían cortado, estábamos haciendo 100 mexicanos dijeron, ¿me acuerdo?
y entonces de repente se les ocurrió lanzar un programa. Se había retirado don Raúl Velasco, que había sido también mi padrino en la tele y todo, y entonces estaban haciendo, Jorge Muñiz estaba haciendo un programa que se llamaba El Fin de Semana. Sí, era el fin de semana, sí era, ¿no? Sí, que salía los domingos. Era un programa musical, ¿no? Pero querían hacer otro programa que se pareciera más a Siempre en Domingo, ¿no? Como el pasado. Entonces agarraron y lanzaron un programa, querían lanzar un programa que se llamaba Gran Musical. Entonces, como buen empleado, no me preguntaron, sino me dijeron que lo tenía que hacer. Entonces cortaron mi programa, que me dolió muchísimo, porque aparte íbamos súper bien, súper bien. En ese tiempo nos veían 14 millones de personas al día, ¿no? En los tiempos del reinado de la televisión. Entonces me mandan a hacer este programa con un productor con el que yo no quería trabajar, un formato que yo no quería hacer. Yo les decía que eso de los programas musicales pues ya era del pasado y ya no iba a amarrar igual. Aparte a Jorge Muñiz le iba muy bien con ese otro programa, entonces no tenía sentido. Total que me meten ahí. Empleado. Tenías sí, que cumplir. Exactamente, pero fue una bendición porque ahí fue donde me empecé a dar cuenta oye, es muy bonito cuando eres empleado y haces lo que te gusta. Sí, ¿no? pero cuando eres pero empleado cuando te dan una orden, o sea, cortar un programa de televisión que va muy bien, que era un exitazo. O sea, ahorita la tele, cuando llega a 1 o 2 millones de televidentes, se dan piruetas. Claro. En ese tiempo habíamos bajado de 16 a 14 millones. O sea, en fin. Entonces, me ponen a hacer ese programa. Yo me llevaba muy mal con el productor, no éramos compatibles. Fue un desastre. No funcionó, por supuesto. No, obviamente no funcionó el programa. Entonces, estaba viviendo yo en Miami, y me acuerdo que llegué muy, muy enojado, muy triste, y me entró como un coraje de decir, ¿por qué no pude decir que no? Porque mis programas me habían ido bien. A tirar el precio, luego 100 mexicanos dijeron, hacíamos el Teletón, y de repente un fracaso. Entonces fue el primer fracaso internacional así de mi vida, que un programa no funcionó y que todo el mundo diga no funcionó y que luego unos te echan la culpa a ti, ya sabes, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no pude decir que yo no quería hacer esto? Y ahí me empezó a entrar este coraje de, a mí no me gusta. Yo no me gusta. Claro, si recibes un sueldo mensual, una exclusividad que era en esos tiempos. Y que te pagaban, me imagino. Súper bien. Muy bien. Era un privilegio. Espectacular, muy bien. Muy bien, nos daban casa, todo. O sea. Entonces, pero a mí nunca me ha motivado la seguridad ni la estabilidad de que me den un cheque mensualmente. A mí me motiva mi libertad. Y entonces, un primo me regaló el libro de Robert Kiyosaki, el de Padre Rico, Padre Pobre. Lo leí y me cayó en el momento perfecto porque yo estaba con esa rebeldía y como cuando leo el libro digo, claro, exactamente, soy un empleado de lujo, estoy en una carrera de la gato rata. de Angora, muy fino, pero gato. Mientras más gano, más gasto y no soy dueño de mi tiempo. Entonces agarro y andaba Kiyosaki de gira por todas partes. Todavía aquí en México nadie lo conocía todavía. No. Pues ya para no hacerte el cuento, agarré y me inscribí, vi que había un curso, costaba $5,000. Un curso con Robert Kiyosaki de 3 días, que fue el primer curso, se llamaba la Escuela de los Negocios, y se vendió de volada, y éramos 2,000 personas. O sea, no le fue mal a ese fin de semana a Robert, ¿no? 5,000 por 2,000, no fue... Sí, saca la cuenta. Sí. Pero fui para allá y estuvimos 3 días, y en ese evento me voló la cabeza. Porque entonces recordé lo mucho que decía mi mamá y todo, y lo amarré y lo conecté. Dije, yo quiero ser emprendedor, yo quiero ser libre financieramente, yo no quiero depender de un trabajo, yo quiero hacer televisión cuando yo decido hacer televisión.